Capítulo 5. Su primer amor. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2, versículo 4. ¿Ha abandonado a su primer amor? ¿Quién es su primer amor? ¿Fue su esposo su primer amor? ¿Fueron sus bebés o sus hijos los primeros en su vida por encima de su esposo o del Señor? ¿O ha estado su carrera en primer lugar? ¿Quién es realmente lo primero en su vida? El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10, versículo 37. Las escrituras en Apocalipsis dicen, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2, versículo 4. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Él está diciendo que cualquier ocasión en que pongamos a alguien o algo por sobre nuestro amor o nuestra relación con Él, no somos dignos de su amor. Busque primero. Usted debe ponerlo a Él primero en sus prioridades, primero en su día y primero en su corazón. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6, versículo 33. Trapos de inmundicia. Hágase estas preguntas. ¿Las cosas que pongo en primer lugar tienen valor eterno? ¿Lo que hago ayudará a incrementar su reino y su justicia? ¿Estoy buscando su justicia o estoy tratando de reunir mi propia justicia? Recuerde, nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Vea Isaías 64, versículo 6. ¿Qué sucede cuando usted pone a alguien antes que a Dios? ¿Qué hace Él para acercarla de nuevo hacia Él? Si usted ha puesto a su esposo antes que a Dios, entonces es el Señor quien ha quitado a su esposo de su lado. Has, Dios, alejado de mí mis amistades. Me has, Dios, hecho objeto de repugnancia para ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Has, Dios, alejado de mí al compañero y al amigo. Mis conocidos están en tinieblas. Salmo 88, versículos 8 y 18. Y no cometa el error de poner la restauración de su matrimonio como la primera cosa en su vida. Usted debe hacer del Señor la prioridad en su vida. ¿Significa esto que no nos debe importar lo que nuestros esposos quieren o necesitan? ¿Tendremos esa actitud de yo sirvo al Señor, no a ti? Dios nos enseña un perfecto equilibrio en su palabra. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Efesios 5, versículo 22. Mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Colosenses 3, versículo 18. Cuando nos sometemos a nuestros esposos, estamos haciéndolo para el Señor. Aún y especialmente si nuestros esposos no merecen el honor que les mostramos, podemos descansar sabiendo que lo hicimos por el Señor, quien merece nuestra sumisión a Él y su palabra. La palabra de Dios no será blasfemada. El Señor aún nos da una advertencia de que el no obedecer o no honrar a nuestros esposos deshonrará, aún blasfemará al Señor y a su palabra. A ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Tito 2, versículo 5, Nueva Versión Internacional. En la versión Reina Valera 1960 se lee: a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Agradando al Señor. Debemos agradar al Señor más que intentar agradar a nuestros esposos. Entonces el Señor causará que tengamos el favor de nuestros esposos. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aun a sus enemigos hace que estén en paz con él. Proverbios 16, versículo 7.
Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Proverbios 31, versículo 30. Pon tu delicia en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Salmo 37, versículo 4. Obediencia en lugar de sacrificio. El obedecer es mejor que el sacrificio. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Primera de Samuel 15, versículos 22 al 23. El hacer justicia y derecho es más deseado por el Señor que el sacrificio. Proverbios 21, versículo 3. Su apariencia externa. Aun si su apariencia engaña a otros para que piensen que usted es sumisa, Dios conoce su corazón. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Primera de Samuel 16, versículo 7. Mi esposo y todos los demás pensaron que era una esposa extremadamente sumisa. Incluso fui engañada. Dios sabía que ser abandonada era lo que necesitaba. Hay una historia de un niño pequeño cuyo padre continuó pidiéndole que se sentara. Finalmente, el niño pequeño se sentó y el padre sonrió. Pero el niño rápidamente exclamó, puedo estar sentado en el exterior, pero por dentro estoy parado. Muchas veces estamos paradas en el interior. Muchas veces, después de que usted hizo lo correcto y accedió a seguir el plan de su esposo, usted exclamó, pero no estoy de acuerdo. O su actitud le dice que usted no está de acuerdo. ¿Ha hecho esto? ¿Ha sido de la clase de persona que finge sumisión a su esposo? También cosechará lo que usted ha sembrado. Si usted fue rebelde con sus padres antes de que se casara, usted probablemente sigue siendo rebelde con su esposo. Para culminar, usted se casó con un rebelde. Y ahora su esposo se ha vuelto un rebelde mayor desde que se casaron de la misma manera que usted se ha vuelto. Él ahora se rebela contra toda sabiduría sensata y aún ha tomado la rebelión hasta el punto de rebelarse contra el compromiso de serle fiel a usted. Nada es imposible, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Primera de Corintios 7, versículo 14. Sí, es verdad. Obedezca ahora y mire cómo el Señor santifica a su esposo. ¿Esto le parece extraño? ¿Parece imposible porque Él es muy malo? Es porque ustedes son una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Mateo 19, versículo 6. Sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Primera de Corintios 11, versículo 11. ¿Puede solamente medio cuerpo ir en una dirección y la otra mitad en la otra? Aun si ustedes van por caminos separados por un tiempo, Dios eventualmente los traerá de regreso para andar juntos. Puede pasar porque ninguna cosa será imposible para Dios. Lucas 1, versículo 37. Aquel que camina sin mancha. Una vez que obedezca, Dios cambiará el corazón de su esposo. El corazón sigue el curso que el Señor le ha trazado. Proverbios 21, versículo 1, Nueva Versión Internacional. Recuerde solamente, el que anda en integridad será salvo. Proverbios 28, versículo 18. Si usted dice que no quiere obedecer a su esposo, entonces él tampoco obedecerá a aquel que está sobre él. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios.
Primera de Corintios 11, versículo 3. No dé la excusa de que su esposo no es cristiano, así que por eso usted no tiene por qué obedecerlo. No hay ninguna escritura que le diga a una mujer que no se tiene que sujetar o someter a un incrédulo. Y no justifique su rebeldía presente diciendo que su esposo no está alrededor. Así que, ¿cómo puede obedecer a alguien que no está ahí? Usted obedece lo que usted sabe que debería hacer y lo que usted debería haber hecho. Si él le ha pedido que se asegure de vestirse en la mañana antes de que él se vaya, o de lavar la vajilla en lugar de dejarla acumular hasta que esté lleno el fregadero, entonces hágalo. Si él le pidió que colgara la ropa de la manera correcta en el closet, deje de leer y hágalo ahora. Si usted no puede recordar, pídale al Señor que traiga a su memoria todas esas cosas que su esposo le pidió cuando usted no estaba escuchando ni obedeciendo. Entonces hágalas. No se trata de que su esposo vea los cambios, pero de que Dios vea que usted ha cambiado, sufriendo injustamente. ¿Y qué pasa si mi esposo es malo e incluso cruel? Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan, desobedecen, y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Primera de Pedro 2, versículos 18 al 20. La palabra sigue adelante diciendo que nosotras las mujeres tenemos un ejemplo en el Señor y en su vida. Él nos pide que sigamos sus pisadas, como lo veremos más adelante. Señoras, desháganse del espíritu rebelde. Señoras, desháganse del espíritu rebelde. No soy joven y me pregunto cómo pude haber vivido tanto tiempo según mi propio entendimiento. Pensé mal y no lo sabía. No era una mala persona, pero tenía un espíritu rebelde y trataba de ser la dueña de la casa. Lamentablemente lo logré. Mi esposo vino de visita anoche. Ahora que realmente escucho lo que tiene que decir, él, el silencioso, está hablando sin parar. Se ha necesitado mucha preparación, estudio y tiempo solo para escuchar a mi Señor, a quien regresé ansiosamente. Damas, lo que leemos en RMI puede parecer inicialmente extraño. Si tenemos un espíritu rebelde, primero tenemos que lidiar con eso. Ahora llevo mis problemas a Dios para que yo sea mucho más fácil de llevar. Después de que eso sucedió, mi esposo me ofreció soluciones en las que nunca pensé y una ayuda que él alguna vez retuvo. Sé que Dios está sonriendo. Karen, separada. Si me aman, obedezcan. Después de que usted ponga a Dios en el primer lugar en su vida y comience a obedecer a aquellos en autoridad sobre usted, usted debe entonces echar fuera la falsa doctrina que dice que usted es salvo por gracia, así que en realidad está bien pecar porque no estamos más bajo la ley. Busquemos en las Escrituras. ¿Sus obras lo niegan a Él? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Tito 1, versículo 16. ¿Hace usted lo que su palabra dice? ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Lucas 6, versículo 46. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, versículos del 1 al 2. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Romanos 6, versículo 15. La fe sin obras está muerta. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2,
versículo 14, versículo 26. Las buenas obras son los frutos de nuestra salvación. Estas son tres preguntas que debemos hacernos a nosotras mismas. ¿Mis hechos niegan que sigo al Señor? ¿Me da la gracia permiso para pecar? ¿Debo como creyente hacer buenas obras? Jamás los conocí. Muchos creen que pueden vivir de cualquier manera que quieran y después entrar al cielo una vez que mueran. ¿Es verdad? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Mateo 7, versículos 22 al 23. La respuesta es no. Confiesa tus pecados. Si esta es la mentalidad que tenías antes de aprender estas escrituras, haz como dice la escritura. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Santiago 5, versículo 16. Obediencia a su palabra. Busca sabiduría. La sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza y los burladores se deleitarán en hacer burla y los necios aborrecerán el conocimiento? Vuélvanse a mi reprensión y derramaré mi espíritu sobre ustedes. Les haré conocer mis palabras. Proverbios 1, versículos del 20 al 23. Porque he llamado y han rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Han desatendido todo consejo mío y no han deseado mi reprensión. También yo me reiré de la calamidad de ustedes, me burlaré cuando sobrevenga lo que temen. Cuando venga como tormenta lo que temen y su calamidad sobrevenga como torbellino. Cuando vengan sobre ustedes tribulación y angustia. Proverbios 1, versículos 24 al 27. Entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán, porque el desvío de los simples los matará, y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Proverbios 1, versículos 28 al 33. Busque sabiduría. La obediencia proviene del corazón. Se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Romanos 6, versículo 17. Y de nuevo, el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Primera Samuel 16, versículo 7. La obediencia necesita ser probada. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. Primera de Pedro 4, versículo 12. La obediencia purifica su alma, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas. Primera de Pedro 1, versículo 22. La obediencia da testimonio de quién es nuestro Padre, sino que esto es lo que les ordené. Escuchen mi voz, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo, y andarán en todo camino por el que yo los envié, para que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones y en la terquedad de su malvado corazón, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Jeremías 7, versículos 23 al 24. Su desobediencia en realidad alaba a los malos. Los que abandonan la ley alaban a los impíos, pero los que guardan la ley luchan contra ellos. Proverbios 28, versículo 4. Las oraciones de los desobedientes no son escuchadas. Al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Proverbios 28, versículo 9. Nuestro ejemplo de obediencia es Jesús. Él fue obediente aún hasta la muerte.
y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, versículo 8. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Hebreos 5, versículo 8. Él fue obediente y sumiso ante su autoridad, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mateo 26, versículos 39 y 42. Nuestra sumisión ante nuestra autoridad. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Efesios 5, versículos 22 al 24. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Romanos 13, versículo 1. El secreto para el éxito. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma, y su descendencia poseerá la tierra. Los secretos del Señor son para los que le temen. Salmo 25, versículos del 10 al 15. Vuelvan la espalda a los mitos. En lugar de buscar la verdad, muchas quieren que otros estén de acuerdo con sus ideas o decisiones equivocadas. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, y se volverán a los mitos. Segunda de Timoteo 4, versículos del 3 al 4. Obediencia a su palabra. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Salmos 32, versículo 9. Si usted no obedece, Él la disciplinará. El Señor me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Salmo 118, versículos 18 y 17. Dios es fiel a su palabra. Si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios, si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión y con azotes su iniquidad. Pero no quitaré de él mi misericordia, ni obraré falsamente en mi fidelidad. No quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Salmo 89, versículos del 30 al 34. Si usted continúa en rebeldía a la palabra de Dios o a la autoridad de su esposo, Dios continuará castigándola. Lea y ore el Salmo 51 en voz alta. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti, porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. El corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Que Dios sea con usted conforme se esfuerza por ser más como Cristo. Compromiso personal. Poner al Señor en primer lugar en mi vida. Basada en lo que he aprendido de la Escritura, me comprometo a hacer todo como para el Señor. Mostraré al Señor mi compromiso con Él y mi obediencia a su palabra mediante el sometimiento a aquellos que están en autoridad sobre mí.
especialmente mi esposo.